Amén. Ayude ahí a las hermanitas que no pueden encontrar la parte de la Biblia, para que así unidos podamos leer la palabra del Señor en esta tarde. Jeremías 6:16. Amén. Vamos a venirlo leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vamos a leer el 17. Puse también sobre ellos atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Vamos a venir orando en esta hermosa tarde, hermanos, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta hermosa tarde. Gracias, amantísimo Rey, que habitas en gloria. En esta hermosa tarde, Señor, yo me acerco delante de su presencia, presentando mi vida primeramente delante de usted, Señor, sabiendo, mi Dios amado, que yo sin usted no soy nada, que yo sin usted, Señor, sin su presencia, yo no soy nada, Señor. Yo le vengo pidiendo en esta hermosa tarde, Señor, de este día domingo, Señor, que usted venga hablando a cada uno de nosotros conforme la necesidad, mi Dios amado. Sabemos, Padre Celestial, que en su nombre seremos más que vencedores, que en su nombre, Señor, usted va a obrar en nuestras vidas. Venga preparando esa tierra, Señor, esos corazones, a donde su palabra va a ser plantada, Señor, a donde su palabra, Dios mío, va a germinar, mi Dios amado, esa tierra, Señor, esa semilla pueda caer en buena tierra, Señor, creyendo, Padre Celestial, que usted vendrá ministrando en esta hermosa tarde. Se lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quite todo lo que estorba, Señor, todo distraimiento, todo aburrimiento, todo cansancio, mi Dios amado. Sea usted, Dios mío, pasando, Padre Celestial, esa paz, esa tranquilidad, Señor, en cada uno de mis hermanos. Reprenda, Señor, todo lo que estorba, mi Dios amado, todo lo que no le alabe, lo que no le glorifique, sea echado por tierra por el poder de la palabra, por el poder de su sangre preciosa, mi Dios amado. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En esta hermosa tarde, hermanos, puede tomar su asiento, pero no deje de glorificar y exaltar el nombre del Señor, que hemos vivido en esta hermosa tarde, hermanos. Cada uno de ustedes ha venido con un propósito en esta tarde de glorificar y exaltar el nombre del Señor. En esta hermosa tarde, hermanos, el Señor va a hablar a nuestras vidas, esperando que cada uno de ustedes preste atención. Usted glorifique al Señor, dé un gloria a Dios, dé un amén, vaya confirmando la palabra, porque por ese gloria a Dios, por ese aleluya, yo voy entendiendo que usted está entendiendo la palabra de Dios, que la está escuchando, que sí está entendiendo lo que Dios va a hablar a nosotros en esta hermosa tarde. Así, hermanos, yo les voy a compartir esta palabra del Señor con el tema Jesús, el camino. Aleluya. Sabemos que de Dios es nuestro camino. Amén. Que Jesús es el camino para llegar a la vida eterna. Aleluya. La palabra de Dios ahí nos habla y nos dice en Jeremías 6:16: así dijo Jehová, paraos por los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ahí vemos, hermanos, que dice la palabra del Señor y que nosotros debemos de detenernos un momento. Amén. Donde Jehová instruye a su pueblo a detenerse y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Preguntar por esas sendas antiguas, hermanos, que muchos de nuestros antepasados,
Muchos de los siervos del Señor, los que buscaron en los tiempos de antes, como fue Moisés, en ese nosotros debemos de ver ese buen testimonio. Aleluya. Que él fue una de esas personas, de esos siervos del Señor, que ellos vivían en esas sendas antiguas. Aleluya. Ahora nosotros en este tiempo en que estamos, nosotros debemos de examinarnos. Debemos de ver en qué camino estamos nosotros caminando. Aleluya. Si en verdad estamos caminando en esas sendas antiguas. Porque la palabra de Dios nos insta y nos instruye y nos exhorta y nos habla y nos dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Aleluya. ¿Cuál es el camino que debemos de andar? ¿Cuál es el camino que debemos de buscar? No debemos nosotros de estar tranquilos pensando que estamos nosotros en ese camino, en esa senda antigua. Es tiempo de despertar. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos al Señor y sepamos si estamos viviendo, si estamos caminando en su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como seres humanos tomamos decisiones equivocadas. Tomamos otro camino. Tomamos quizás una decisión como seres humanos que somos, que al cabo del tiempo nos damos cuenta que es un fracaso, que es una mala decisión que hemos tomado, que no estamos viviendo en esa senda antigua, que no estamos caminando en obediencia a la palabra. Gloria a Dios. El Señor quiere que nosotros nos retrocedamos y volvamos y voltemos la mirada mirando ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ese Dios que dio su vida por nosotros. Ese Dios que mostró el amor por usted y por mí. Aleluya. Él quiere que recapacitemos. Amén. En esta tarde, hermano, hermana, yo no sé si usted se siente seguro, si usted se siente que está caminando por ese camino, el cual Dios quiere que caminemos, el cual Dios quiere que nos esforcemos. Santo. Porque la palabra de Dios dice, aquí en el versículo 16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Nosotros podemos ver, cuando vemos que hay milagros, cuando vemos que hay prodigios, cuando vemos que hay obediencia a la palabra, pero no basta muchas veces con eso, hermanos, no basta vivir en santidad, sino que nuestro corazón esté en la voluntad de Dios. Que nuestro corazón siga esa senda antigua, ese camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Aleluya. Que nos esforcemos. Amén. Que le busquemos, que anhelemos la salvación de nuestra alma. Gloria a Dios. Porque para eso vino Él a este mundo. Amén. Para salvar lo que se había perdido, lo que se había extraviado, lo que había agarrado otro rumbo. Gloria a Dios. Lo que no estaba caminando en el camino de la perfección. Santo Jesús. Jesucristo quiere que usted y yo seamos salvos. Amén. Jesucristo quiere que usted esté en el camino de la verdad. Gloria a Dios. Ahora es tiempo de recapacitar. Amén. Ahora es tiempo de que nos humillemos. Ahora es tiempo de que le busquemos. Que no vivamos tranquilos, conformes. Porque el hombre en este tiempo en que estamos viviendo vive diciendo: yo lo sé todo. A mí no me tienen que decir nada porque yo ya conozco, yo ya lo sé. El hombre ha entrado en una necedad en su corazón, creyendo que lo sabe todo. Déjeme decirle que el hombre que no camina en el camino del Señor no sabe nada.
ignorante, Aleluya. porque la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho sabios, Santo. nos ha hecho inteligentes, prudentes, capaces. Aleluya. Pero en esta tarde Él quiere que nosotros volvamos al camino, que no nos perdamos. La ruta es Cristo Jesús. Amén. La ruta es Jesús. Él vino a dar su vida. Él vino a salvarnos. Gloria a Dios. Él vino a restaurarnos, a darnos vida. Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que contestaron? Dice la palabra del Señor. Porque este pueblo se había rebelado contra Jehová Dios. Y Jeremías les hablaba. Y Jehová Dios les hablaba de una manera y de otra para que pudieran reaccionar, para que pudieran ellos recapacitar. Que Jehová Dios lo que quería era que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Pero esta humanidad perversa no quiso entenderlo, no quiso recapacitar, no quiso entender palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Jeremías, ahí en el mismo versículo, dice: cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Había una rebeldía en el pueblo. Había una rebeldía en el pueblo del Señor, como ahora lo estamos viendo en estos tiempos. A mucha gente se le habla de la palabra de Dios. A mucha gente se le advierte que viene juicio sobre la tierra. ¿Y qué dice la gente? No creo que eso vaya a llegar a esta tierra. No creo que sea de veras lo que ellos dicen, lo que ellos hablan. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre ha llegado a una conformidad. Su pensamiento se ha cegado. Muchas veces el hombre conoce de Dios. El hombre sabe que hay un infierno, que hay castigo para toda aquella persona que no quiere caminar en el camino del Señor. Pero no han logrado entender que en verdad Dios quiere que nosotros le amemos, que nosotros seamos salvos. Aleluya. Que no nos quedemos a esta condenación grande que viene a esta tierra. Que recapacitemos nosotros, que le busquemos. Ahí mismo en el 16 dice, en el 17: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, que escuchara el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Quiénes son esas atalayas, hermanos? ¿Quién es esa voz de trompeta? Somos usted y yo. Amén. Hablando al pueblo, advirtiéndole al pueblo que Cristo viene pronto, Aleluya. que Él viene a salvar ese pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero solo que debemos de caminar en el camino en obediencia a su palabra. Dios. Porque si no estamos viviendo y caminando en esas sendas antiguas, déjeme decirle que la palabra es para usted y para mí. Si yo no estoy caminando en el camino como Dios quiere, déjeme decirle que si en este momento la trompeta sonare, con seguridad yo me quedo. Porque no estoy viviendo en santidad, no estoy viviendo en obediencia a la palabra. Déjeme decirle que hay una seguridad para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor: paraos por los caminos y preguntad cuál es la senda antigua por cual voy a andar. Que entre en usted y en mí esa desesperación en preguntar cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, por cuál camino debo de andar, por cuál camino voy a obtener la salvación de mi alma. Aleluya. Debe de haber esa preocupación en usted y en mí, hermanos. Porque ya estamos en tiempos difíciles. Amén.
en el cual yo le platicaba a mis hijos, en el cual yo decía antes, cuando yo era una niña, tengo miedo de que Dios venga, tengo miedo de que venga la gran tribulación a esta tierra. Era un temor, hermanos, en mi corazón, porque desde niña yo le conocía al Señor, escuchando palabra tras palabra que el Señor pronto viene, que el Señor pronto está a las puertas. Aleluya. Pero ahora lo vemos en este tiempo, hermanos, que el Señor está más pronto de lo que nos imaginamos. Amén. Porque vemos muchas cosas cumplirse al pie de la palabra, al pie de la letra, en el cual usted y yo debemos de estar preocupados. Aleluya. Que haya esa preocupación en usted y en mí, de la salvación de nuestra alma. Que haya esa preocupación para que nuestra alma pueda ser salva. Que a ese sonar de esa trompeta, al sonar de esa trompeta, nosotros podamos estar listos y podamos irnos con el Señor, caminando en ese camino, en esas sendas antiguas. Aleluya. Que hemos visto que los profetas, que los siervos del Señor caminaron y se fueron con Él. ¿Por qué? Porque se guardaron, porque caminaron en obediencia a la palabra. Gloria a Dios. Ahora usted y yo, eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Amén. Buscar la salvación, Aleluya. buscar vivir en obediencia a la palabra. Yo les invito, vamos a leer allá en Juan capítulo 14. Aleluya. Gloria a Dios. Juan capítulo 14 y su versículo 5 y 6 dice: aquí es cuando Jesús estaba con sus discípulos y les habló y les dijo, pero Tomás siempre era el que siempre salía preguntando, y le dijo Tomás en el capítulo 14 y su versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Ahí está la respuesta tan grande, hermanos, que Tomás le hizo a Jesús. Amén. Que le dijo, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos conocer el camino, Señor? Y Jesús le respondió y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Porque solamente Él es el que nos puede salvar. Jesús es la ruta exclusiva hacia el hogar celestial. Él es la ruta que nosotros debemos seguir. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos puede salvar. Él es el que nos puede llevar a ese lugar que tanto anhelamos usted y yo, que tanto preocupamos usted y yo por estar un día con el Señor. Aleluya. Él es el camino, Él es la ruta que le puede conducir. No hay otro camino, querido hermano, no hay otro camino, no hay otra salvación, porque nadie más vino a dar su vida por usted y por mí. Nadie vino a derramar su sangre por usted y por mí. Nadie vino a sufrir esos 40 azotes que le dieron en sus espaldas. Nadie vino a ser crucificado por usted y por mí. Santo, santo. Solamente Él, solamente Jesús fue el que sufrió estos azotes. Hay una cruz en el Calvario. En su lugar hubiera sido usted y yo, porque no era el lugar para Él, porque su palabra dice que Él es santo, 3 veces santo. Aleluya. Pero por cuanto Él le amó a usted y me amó a mí, a Él no le costó entregar su vida por usted y por mí. Aleluya. Porque Él quiso salvarnos. Él quiso restaurarnos.
Él quiso darnos vida y vida eterna. Amén. Porque esto no queda aquí nada más, hermanos, entre cuatro paredes. Esto va para más. Aleluya. Pero ¿sabe lo que nosotros nos resta? Es buscarle, es anhelar la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Es buscarle, es clamarle de rodillas. En esa lectura de la Biblia, usted sabe que cuando usted abre la palabra del Señor, es Dios hablando con usted. Aleluya. Cuando usted dobla sus rodillas, Gloria a Dios. inclina su rostro, usted está hablando con Él. Es para que nosotros entendamos que de una o de otra manera el Señor nos habla. De una o de otra manera el Señor nos advierte. Aleluya. Y nos llama a seguir su camino, a seguir sus pisadas. Aleluya. Aleluya. Dice el apóstol Pablo allá en su palabra. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo decía: prosigo el blanco, esa meta que estamos luchando nosotros por perseverar, por ser la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Por eso es que yo en esta tarde, hermanos, yo les invito a que ustedes cada día se esfuercen. El tiempo, las horas, estas 2 horas que estamos en este lugar no son de balde. Es con un propósito. Gloria a Dios. Es con ese anhelo, con ese deseo en nuestros corazones, que nosotros cada día, cada hora, cada minuto que nosotros estemos aquí, aprovecharlo al máximo. Aleluya. Aleluya. Porque tenemos toda una semana completa para hacer nuestras labores, para hacer nuestros trabajos. Solo son 3 días que le dedicamos al Señor y no todo el día. Son 2 horas. Es por eso que nosotros debemos de esforzarnos, hermanos, Amén. de buscar 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Ve cuál es la importancia de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todos los sentidos de nuestras vidas. Debemos de reconocer al Señor, Amén. saber que de Él depende nuestra vida, Aleluya. saber que de Él dependemos en totalidad, Gloria a Dios. Aleluya. porque somos nosotros delante del Señor como aquel niño que depende de sus padres, que depende de aquel padre vestido en calzado, en alimento. Así nosotros somos delante del Señor, dependemos totalmente de Él. Amén. En nuestras oraciones debemos de decirle al Señor: Señor, yo quiero depender totalmente de usted, Amén. en totalidad. Gloria a Dios. Porque ahí es donde el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahí es donde el Señor va a saber que nosotros queremos ser totalmente de Él. Aleluya. Que queremos guardar el consejo, la palabra. Que Él nos guíe en su camino. Busca ya, hermanos, en Salmos 86:11. Vamos a leer la palabra del Señor. Salmos 86:11. Gloria a Cristo, aleluya. Dice la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, que el temor de Jehová es el que nos conduce al camino eterno. Aleluya. Teniendo siempre el temor de Dios. El temor de Jehová es el que nos ayuda a que nosotros no cometamos algo indebido delante de la presencia del Señor. ¿Verdad? Aquí dice la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, tus caminos, y caminaré yo en verdad.
Porque el Señor quiere que nosotros caminemos en espíritu y en verdad. Él nos quiere en totalidad a Él. Él no nos quiere a medias. Él no nos quiere fríos o tibios. Él nos quiere completamente para Él. Aleluya. Porque Él es un Dios celoso que no quiere compartirnos con nadie, ni con el pecado, Aleluya. ni con la vanidad, ni con la idolatría. Él nos quiere en totalidad para Él. Amén. Porque de nada nos va a servir, hermanos, en este mundo, que nosotros vivamos en vanidad, que nosotros vivamos en pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones. Dios quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos. Él quiere que vivamos en totalidad a Él, que caminemos en verdad, dice su palabra. Afirma mi corazón, dice, para que tema tu nombre. Ahí es donde nosotros debemos de pedirle al Señor que nos afirme cada día más y más en su camino. Porque si el temor de Dios está en nuestros corazones, nuestro caminar va a ser seguro. Aleluya. Nuestro caminar delante del Señor va a ser con seguridad. Gloria a Dios. Cada paso que demos va a ser seguro. Santo Jesús. Que aunque vayamos caminando lento pero seguro, con paso firme hacia esa eternidad, hacia esas sendas antiguas, hacia ese camino que nos dirige a la vida eterna. Aleluya. Caminando con seguridad. Que nuestros pasos sean guiados por el Señor. Que nuestros pasos Él nos los guíe. Que Él nos agarre de nuestra mano. Porque déjeme decirle, hermano, que si usted se agarra de la mano del Señor, usted puede tropezar y caerse, soltarse de la mano de Dios. Pero si el Señor le agarra su mano, usted puede tropezar, pero no va a caer, porque el Señor le va a estar agarrando fuertemente. Aleluya. Santo Jesús. Aunque tengamos tropiezos, tengamos dificultades en nuestras vidas, sabemos que si el Señor nos agarra de nuestra mano, no podemos caer. Aunque venga la debilidad, venga el cansancio, la vida espiritual. Porque déjeme decirle que este camino, en el camino del Señor, es difícil. Así es. Amén. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es verdad. Es difícil. Pero aquí dice la palabra de Dios que solamente los valientes son los que están en el camino del Señor, son los que perseveran. Porque aquí solamente el valiente va a perseverar, déjeme decirle. Aleluya. Porque los cobardes, dice la palabra de Dios, que no heredarán el reino de los cielos. Solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y ese violento soy yo y es usted, hermano. Hay que arrebatar el reino de los cielos con violencia. Aleluya. Que el Señor sea el que nos guíe. Amén. Que el Señor sea el que nos conduzca, para que cada día nosotros podamos esforzarnos. Ve, hermanos, ahí mismo en el libro de Salmos, su capítulo 103 y su versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Desde los tiempos de antes, hermanos, desde los tiempos de Moisés, Jehová Dios ya le había notificado a Moisés el camino para conducirse a la vida eterna, al pueblo de Israel, sus obras. Dígame usted, hermano, si usted y yo hubiéramos vivido en aquel tiempo, quizás hubiéramos sido como el pueblo de Israel. Quizás no hubiéramos fallado al Señor. Quizás viendo tantas promesas, tantas cosas milagrosas que Dios hizo para el pueblo de Israel, enseñándole todos sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas, Aleluya. señales y milagros, prodigios que dieron el pueblo de Israel.
Israel. Amén. Dice la palabra del Señor que Jehová Dios ya le había notificado a Moisés todo lo que Jehová Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero dice en el versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Amén. Que si usted y yo le fallamos al Señor, Él es grande en misericordia. Amén. Su misericordia está para usted y para mí. Esa misericordia que nos abrace, esa misericordia sea la que nos levante como el pueblo de Israel. Que la misericordia de Dios estuvo ahí para enseñarles el camino que los guiaba a la vida eterna. Por eso Jehová Dios puso a Moisés para ser el guiador del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no fracasara. Pero que dijeron en ellos: no andaremos, no obedeceremos, no le buscaremos. Antes de todo eso, ellos prefirieron hacerse sus ídolos para poder adorarles. Pero Jehová Dios por eso se molestó con el pueblo de Israel, porque le falló, porque le defraudó, porque no quisieron buscarle. Ahora usted y yo, hermanos, no defraudemos a Dios. No lastimemos su corazón como lo hizo el pueblo de Israel. Aleluya. Porque eso fue lo que ellos hicieron. Defraudaron el corazón de Dios. Aleluya. Defraudaron sus mandamientos. Defraudaron sus decretos, sus ordenanzas. Le dieron la espalda. Por eso hoy en esta tarde, hermano, yo le invito, yo le digo, le insto en el amor de Dios a seguir el camino del Señor. Amén. A que usted no le dé la espalda al Señor. A que usted le busque. Que usted anhele la salvación de su alma. Porque el tiempo se acaba. El tiempo es corto, ya no hay tiempo. Ahora es tiempo de levantarse. Amén. Ahora es tiempo de buscarle, de anhelar la salvación de nuestra alma. Amén. Bien dicen, hermanos, que la salvación es individual. Pero ahora yo le puedo decir que hay una preocupación en mi corazón. Hay una preocupación de que su alma de usted sea salva. De que juntos, unidos como estamos en este lugar, comparezcamos ante la presencia de Dios. Que un día estemos ante la presencia de Dios. Santo Jesús. Todo aquel que se haya esforzado, todo aquel que haya caminado en el camino del Señor, pueda tener esa salvación del alma. Aleluya. Por haber seguido las pisadas del Señor, del Maestro. Gloria a Dios. Por haberse rendido a sus pies. Porque dice su palabra que no hay otro en quien podamos nosotros ser salvos. Porque no hay otro nombre, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. Así es que, hermanos, busquemos, anhelemos de la presencia del Señor, anhelemos caminar por esas sendas antiguas. Aleluya. Gloria a Dios. Recapacite, párese un momento y pregúntese: ¿estoy caminando en las sendas antiguas? ¿Estoy caminando en el camino del Señor como Dios quiere? ¿Estoy obedeciendo la palabra del Señor como Dios la demanda? Pregúntese, querido hermano, Aleluya. porque es tiempo, aún estamos a tiempo Aleluya. de buscar esa salvación en nuestra alma, Aleluya. porque Cristo viene pronto. Amén. Y viene por una iglesia que se haya guardado, una iglesia que haya caminado en santidad,
una iglesia que se haya guardado, que haya caminado en esas sendas antiguas. Ahora es tiempo. No es tarde aún todavía, hermanos, que estamos con vida. Es tiempo. No sé si usted ha leído esa historia del mendigo y del rico. Cuando el rico se dio cuenta de que estaba en el infierno, ¿cuál fue la reacción de él? ¿Cuál fue sus palabras que él dijo cuando estaba en el infierno? Le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y me venga a mojar mi lengua. Con un desespero, hermanos. Y le dijo: Señor, háblale al que aún tengo 5 hermanos todavía que aún no te han conocido. Que les hablen, que te conozcan. Jesús le dijo: a los profetas tienen a ellos. Ellos les hablarán de la palabra. Pero sucede como en estos tiempos, hermanos, que muchas veces se les habla de la palabra de Dios y no quieren obedecer. Aleluya. Pero ese rico con desespero lo decía, porque él ya estaba en ese tormento, ya estaba en esa aflicción, y él quería que con el alma sus hermanos no llegaran a ese lugar, porque es un lugar de tormento, es un lugar de aflicción. La palabra lo dice y la palabra no miente. Aleluya. Esos hermanos de ese rico somos usted y yo, hermanos, en este tiempo. Aleluya. Que aún estamos a tiempo Aleluya. de que nosotros recapacitemos, de que nosotros anhelemos la salvación del alma, que nosotros seamos aquellos que conozcamos el verdadero camino, el verdadero evangelio, Gloria. la verdadera palabra. Porque déjeme decirle que la salvación no va a estar en un rótulo, en una iglesia. La salvación va a ser porque Cristo nos los ha dado, porque por nuestro buen comportamiento, por caminar en el camino del Señor en obediencia, en rectitud a la palabra del Señor. Por eso yo les invito, hermanos, en esta tarde: levántese, busque del Señor. Amén. Aleluya. Porque estamos luchando en este caminar. Estamos luchando. Sí, es verdad. Nadie ha dicho: yo soy salvo, yo soy perfecto. No. Porque estamos luchando a llegar a esa perfección. Estamos batallando. Amén. No porque usted me vea acá adelante con este traje, con esta insignia, usted diga: no, ella es más que yo. No, hermanos, de ninguna manera. Yo soy igual que usted. Aleluya. Yo no soy más que nadie. Yo también estoy luchando por mi salvación, por agradarle al Señor, por buscarle, por servirle. Ese es mi anhelo: servirle al Señor, agradarle. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién puede agradarse de mí? Santo Jesús. Por eso yo les invito, hermanos, busquemos al Señor, Aleluya. recapacitemos y anhelemos cada día la salvación de nuestra alma. Hasta aquí la palabra del Aleluya. Señor, muy corta, pero yo creo que cada uno de nosotros quedó plantada esa semillita en el corazón. Aleluya. Póngase de pie en esta hermosa tarde y vamos a venir dando gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, mi Rey de Gloria. Gracias porque usted nos habla, Señor, de diferentes maneras. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, podemos decir, Padre Celestial, que usted nos ama. Porque usted cada día, Señor, nos habla de una manera y de otra.
Palabra no ha faltado, Señor. Es por eso, Señor, y que en esta tarde le pedimos, Señor, le rogamos que usted tenga misericordia de cada uno de nosotros. Si hemos, Señor, perdido esa ruta, si hemos caminado en otro camino, Señor, no en obediencia a su palabra, ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre, por favor, se lo rogamos. Por favor, se lo pedimos, mi Dios. Tenga misericordia, mi Rey. Oh, santo, santo es su nombre. Glorifíquese, Padre, en nuestras vidas. Ayúdenos a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir perseverando, a seguir, Señor, esa meta final.